tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de Yo Libremente Opino de este lunes 17 de febrero de 2014. Ya están aquí con nosotros nuestros analistas ciudadanos, Pejeboy y Marta, con quienes vamos a platicar. De entrada vamos a hablar del tema que tiene que ver con este asunto de Venezuela, pero que para entenderlo mejor debemos irnos un poquito atrás. ¿Atrás en qué sentido? Bueno, a finales de 2013 ya se había anunciado, qué curioso, por parte del diario The Economist, ya se había dado a conocer que, por ejemplo, que en riesgo de rebelión se encontraban Bolivia, Venezuela y Argentina. Esto vale para señalar, es muy importante subrayar que en términos generales los gobiernos de esos tres países son gobiernos distintos a los neoliberales que están imperando en la mayoría del mundo. Son gobiernos en los que con el paso del tiempo se ha visto más una preocupación del actuar gubernamental en términos de lo que tiene que ver con la vida cotidiana, con el pueblo, con el bienestar social, y no como en términos generales sucede con los gobiernos neoliberales, en que lo único que importa pues es que sigan el enriquecimiento desmedido de unos cuantos potentados nacionales y extranjeros en diversos países del mundo. Y esto llama mucho la atención desde el principio, porque dice uno, qué casualidad que es a lo que llaman o a lo que plantean como países en riesgo de rebelión. Es muy difícil hablar de un riesgo de rebelión en países donde la mayoría de la población pues tiene un nivel, digamos, de vida decoroso, y no que de repente no tengan ese grado o no sean considerados a ese nivel el montonal de países en los que la mayoría de los pueblos padecen pobreza, desempleo, todo lo que por ejemplo en términos generales se vive en México y que lo viven en otros países, ¿no? Gobiernos que importan más que el cuatito potentado siga multiplicando sus enormes fortunas, aunque la mayoría de la población se le esté llevando la trampa. Entonces llama mucho la atención, es como hablar del mundo al revés. Sin embargo, bueno, esto vino a presentarse a finales del año pasado, de 2013, y vemos ahora cómo casi agarraditos de la mano suceden dos conflictos, en este caso de Venezuela y de Argentina, porque todavía recordemos hace el año pasado, más atrás de que saliera esa publicación de The Economist, pues hubo un intento ahí de golpe de estado al gobierno de Evo Morales. Pero bueno, estamos hablando ahorita de lo que ocurre en este año y vemos casi en una situación simultánea, ¿no? Dos intentos en Argentina a lo que le llamaron un golpe económico, ¿sí? Y en Venezuela pues vemos estos actos de violencia catalogados por el gobierno de Nicolás Maduro de una pretensión de desestabilizar precisamente al gobierno bolivariano de Venezuela. Aquí vale la pena puntualizar que a pesar del gasolinazo allá en Venezuela, pues sigue siendo la gasolina más barata del mundo. Estamos hablando de que en pesos mexicanos, creo que más o menos haciendo la cuenta, en pesos mexicanos el litro de gasolina viene costando 10 centavos de peso mexicano en equivalencia, ¿no? Allá a los venezolanos, mientras que aquí vemos cómo ya la gasolina en México, pues la gasolina ya está cuesta más cara aquí que en Estados Unidos, y continúan los gasolinazos. Entonces es impresionante ver cómo ante esa gran diferencia en precio de algo tan importante como es precisamente la cuestión de los combustibles y la gasolina, a pesar de esa gran diferencia, resulta ser que donde se vienen a dar actos de violencia y de rebelión contra el gobierno, pues es en ese país en el que digamos las cosas están mejor para los ciudadanos con respecto a lo que ocurre en México. Eso es interesante. Y lo otro, estábamos hablando de Argentina. Pues ya me mezclé un poquito lo de Argentina y Venezuela, porque en Venezuela está muy bajo el precio de la gasolina, pero en Argentina desde la llegada al poder de Néstor Kirchner, lo que se dedicó a hacer el gobierno argentino fue
hacer todo lo contrario que ha hecho México en los últimos años. Acá se han aprobado leyes de flexibilidad laboral que no sirvieron en Argentina y que por eso fueron cambiadas por protección al trabajador. O sea, que se entiende todo lo contrario de lo que se viene haciendo en México. O sea, vemos dos gobiernos que en términos generales ven por su gente, ven por su pueblo, y a los que se suman, además una denuncia muy importante que vale la pena puntualizar, que hizo el gobierno de Nicolás Maduro. Presentó fotografías, eso es muy importante de mencionar, presentó fotografías precisamente de lo que viene siendo el intento de manipulación. Esto es muy importante, el intento de manipulación de la opinión mundial en contra precisamente de Nicolás Maduro. En redes sociales, y esto lo presentaron con imágenes, se han usado fotos de conflictos anteriores, de conflictos distintos, que no tienen nada que ver con lo que ahora sucede, y mucho menos con lo que sucede en Venezuela, pero que se han utilizado para buscar desprestigiar al gobierno de Nicolás Maduro. Para quienes quieran echar un ojo de esto fue denunciado a través de la cadena Telesur. Hay un post ahí en el tiradero del bote con el comentario de su servidor que se llama "La manipulación en redes sociales de lo que sucede en Venezuela". Ahí vienen fotos precisamente que han presentado tuiteros, entre comillas lo dejo, tuiteros, de que han agarrado fotos de situaciones de represión y de actuar policíaco y cosas así que han ocurrido en otros lugares del mundo, y han querido presentarlos como que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Actos de represión. Hay una imagen en la que supuestamente dice que es una cadena humana que hicieron en Táchira, cuando en realidad fue hecha por catalanes, y eso nomás. Otra en la que supuestamente hablan de que los venezolanos están, es una imagen de una muchacha como que tratando de hacer entrar en razón a un policía, y ahí están los policías armados y esto y el otro, cuando en realidad ese acontecimiento, ese acto ocurrió en Bulgaria, ¿no? Por ejemplo, otro tuitero que presentó una foto supuestamente pidiendo SOS de represión en Venezuela, y a lo que otro usuario en Twitter le hace la aclaración de que la foto que está presentando es de un acto de represión en Chile. Sí, o sea, es impresionante. Bueno, han llegado a grado tal de usar fotos, fíjense qué chistoso, disque tuiteros, usan fotos, por ejemplo, de lo ocurrido en Brasil, y lo presentan como si estuviera ocurriendo en Venezuela. ¿Qué se entiende? Un intento de manipulación que es denunciado precisamente por el gobierno de Nicolás Maduro. Concretamente esto lo denunció Delcy Rodríguez, que es la ministra de Comunicación y de Información. No nomás lo denunció, sino que presentó todas estas imágenes que prueban ese intento de manipulación de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo he sido en mi comentario al respecto de este post que les digo que escribí, yo he sido muy enfático en que a final de cuentas la pura intención manipuladora debe de servirnos para entender lo que se quiere tergiversar. ¿Sí? Lo que se quiere tergiversar. Así de sencillo. Ahora sí que ahí mismo en la manipulación podemos encontrar la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la manipulación está sirviendo para manipular lo que en realidad está pasando en Venezuela. Lo mismo que sucede en el caso de Argentina, que recibió un golpe económico, por decirlo así, que no es otra cosa más que simple y sencillamente los varones, ¿no?, por decirlo así, del dinero, se ponen de acuerdo para buscar artificialmente crear una situación de escasez de productos básicos en Argentina. Esto a mí me llamó mucho la atención, y lo comenté lo expliqué en un video comentario, que es precisamente el ejemplo de autodefensa que debemos de seguir los mexicanos. Allá la gente en Venezuela corrió la voz, hizo convocatorias ciudadanas para organizarse y precisamente para buscar golpear donde de veras duele a esos poderes económicos. ¿Cómo? Pues dejándoles de comprar.
así de plano, dejándoles de comprar todo, así. ¿Sí? No he tenido mayor información de qué ha sucedido, exceptuando el reporte, o sea, lo dicho por Cristina Fernández de Kirchner y por un líder precisamente de la organización laboral de allá de Argentina, que dieron cuenta precisamente de que sí se llevó a cabo ese golpe económico, pero todavía no tengo información clara, por eso no lo expreso, de qué ha sucedido a raíz de ese golpe económico, pero ya lo iremos viendo. Lo importante de esto es que es un caso simultáneo de dos gobiernos que ven por el pueblo y que supuestamente se presentan acontecimientos en apariencia para hacer ver que el pueblo no está de acuerdo con esos gobiernos, algo que es absurdo, porque, lo vuelvo a repetir, estamos hablando de los pocos gobiernos que quedan, que realmente ven por la sociedad, ven por su pueblo, ven por su gente, y que ponen incluso el bienestar social y de su pueblo por encima de la ambición vulgar sin llenadero. Ejemplos dignos que debería seguir el mundo entero, y que qué casualidad que de repente nos salen con que tienen conflictos desestabilizadores de esa manera, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues de este tema es del que vamos a empezar a hablar aquí con nuestros analistas. Vamos a empezar con el buen Pejeboy. Buenas noches. Hola, buenas noches para todo el público que nos ve. Un saludo para Marta, un saludo para ti, Bote. Y sí, muy concreto lo que expresas ahorita al inicio de esta de síntesis que estamos empezando con este programa. O sea, realmente se ve mucho el intento de la élite y de la cúpula mediática mundial sobre lo sucedido en Venezuela, ¿no? Sobresaltando la represión de la violencia que sucedió en ese aspecto de las manifestaciones opositoras al chavismo, y ahorita representado con Maduro, ¿no? Pero esto no es espontáneo, como bien decías tú, Bote, menciono la cronología. Esto no es espontáneo, o sea, la desinformación sobre Venezuela y desacreditando mucho el sistema chavista, porque realmente pues sea lo que sea, lo que ha dejado Chávez en su legado de su vida, es un sistema, una forma de ver y de defender al pueblo muy distinta a los gobiernos que tenían tradicionalmente ahí, y yo diría que en el mundo, ¿no? Un señor que dejó un legado muy marcado, de las pocas figuras en el mundo que vuelven a poner a su país en el mapa, ¿no? Y lo digo con todo respeto, ¿no? O sea, no es que no existiera Venezuela antes de Chávez, ¿no? Sí, no existía, pero no se hablaba tanto como se hablaba cuando llegó Hugo Chávez a ese país, ¿no? O sea, lo que me refiero es de la importancia que ha sido en el mapa Venezuela, ¿no? Y como ejemplo y como técnica de manipulación para lo que es opuesto al interés del gobierno americano, prácticamente, porque él se enfocó mucho a eso, ¿no? Y vemos que ahorita la élite mundial vuelve a contraatacar, ¿no? Y más con esos ejemplos que, como decía Hugo Chávez en su momento, que son los malos ejemplos para el sistema neoliberal fascista, ¿no? Que estos subordinados gobiernos que están acatando las órdenes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y la línea de Washington, del gobierno de Washington. Y estamos viendo esto, ¿no? O sea, un claro ejemplo de cómo desprestigiarlos ante el mundo, ¿no? Que ese mal ejemplo, como decía Hugo Chávez, no se contagie en el resto del mundo, en Latinoamérica. Pero yo creo que Estados Unidos ha estado perdiendo mucho ese ramo, se ha desgastado demasiado. Esta lucha de acabar con los gobiernos de izquierda, que empezó creo que en la década de los 70 por Estados Unidos, no le ha resultado como debe de ser, ahí hace unos meses yo me puse a revisar cuántos gobiernos de izquierda había en el continente, y mi sorpresa fue de que en el centro y sur del continente americano prácticamente está plagado de gobiernos de izquierda. O sea, esas técnicas esos proyectos que tuvo Estados Unidos en la década de los 70 para derechizar el continente, tener subordinados de derecha, no le ha resultado como debe de ser. Y yo creo que yo sé que Estados Unidos es muy terco en ciertos planes, ellos no se dan por vencidos, siguen con ese afán,
tú bien comentabas al principio de lo de Argentina, el boicot económico, pero este boicot económico no nada más empezó ahí con Argentina, también empezó con Venezuela, fue antes. Empezó con él, Maduro con su sistema de inteligencia se dio cuenta de la estrategia de la derecha y se adelantó a los sucesos golpistas de la economía por parte de la derecha en sí, y empezó a manejar varias leyes que también fueron mal informadas a través de las redes sociales y de los medios internacionales. Esas leyes o reformas que presentó limitaban las ganancias. Creo que es de los únicos países que he leído en el mundo que limita las ganancias de los empresarios, del sector empresarial, bien dicho en Venezuela. Lo redujo sus ganancias a un límite donde lo que pueden ganar ellos ahí es el 35% de las ganancias que pueden tener. Si rebasan eso, ya se empiezan a auditar y se obliga a la empresa misma a reducir los costos de venta de sus productos o explicar por qué se tiene tanto un margen mayor, ¿no? Creo que es de los pocos países que ya le pone un límite de las ganancias a los empresarios. Y es algo que yo también me he quejado. O sea, vivimos aquí en México y vemos que los empresarios se siguen sirviendo con la cuchara grande. Vemos que siguen multiplicando fortunas. Entre la lista de los 20 millonarios del mundo aparecen varios mexicanos, creo que son 8 o 10, más o menos. Y realmente pues con un gran contraste que tiene México, ¿no? Con 59 millones de pobres, que es una cifra que da oficialmente el gobierno hasta apenas, y ver que ese tipo de gente que ya aparece en los 20 primeros lugares de los ricos más influyentes o más poderosos, como no sé, también es que es muy, no puedo decir que sean muy multimillonarios o tengan mucho dinero, porque también esos tipos de estadísticas que hacen, o esas listados que presentan, también son un poco ambiguos, y hay muchos ricos que no aparecen ahí, pero bueno, aparecen mexicanos, es lo curioso, y eso es lo que también los que sabemos aquí, analizamos esto, sabemos que también no nos podemos guiar por la prensa internacional. Pero bueno, regresando un poquito más a lo de Venezuela. Venezuela se adelantó a esos bloqueos económicos, hizo leyes, y a la derecha no le gustó mucho en sí. A la derecha empresarial hay que ponerle apellido a esto, y yo creo que por eso empezaron con estas nuevas tácticas, y sabemos que la derecha empresarial que está ahí en Venezuela está muy apoyada por la élite de la línea del gobierno de Washington. Y yo creo que por eso pasa. Y como bien decías tú también, Bote, en Argentina ya empezaron a hacer esos boicots económicos. Lamentablemente, lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner, el problema es de que ahorita anda muy mal de salud. Es una persona que a lo mejor pueda dejar el gobierno por su estado de salud. Yo eso es lo que estaba leyendo hace tiempo, no sé ahorita cómo esté ella. Y también estaba viendo que su figura públicamente ha bajado un poco. También la derecha ha sembrado mucho replantearse si quieren seguir siendo de izquierda Argentina, o seguir con la derecha, o hacer un cambio de derecha, ¿no? Ya están planteando que es un tipo de dictatorial el régimen de los Kirchner, y eso que están planteando ahí en Argentina. Yo he estado leyendo esos tipos de planteamientos que se están manejando en Argentina, y lamentablemente yo sé que es también algo que nos pasa aquí en México. A veces los líderes que se tienen, los buenos líderes, son pocos, y creo que en Argentina están sufriendo de eso. Lamentablemente no veo que alguien más, si Cristina Fernández de Kirchner por su salud tuviera que dejar el gobierno, no veo una figura más representativa de lo que es el izquierdismo con razón social. Pero bueno, eso ya son problemas locales, pero sí hay una tendencia, como bien decías tú, Bote, de que tratan de descentralizar esos malos ejemplos que no están alineándose al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a las recomendaciones de Washington. Y creo que sí, Estados Unidos sí quiere terminar y socavar esos malos ejemplos. O sea, esa es una perspectiva mía. No es que esté yo en contra de Estados Unidos, que no esté en contra del pueblo norteamericano, ¿no? Aquí lo hemos dicho, una cosa son los líderes, una cosa es el gobierno, y una cosa es el pueblo o el ciudadano o la gente de base, ¿no? Siempre la gente de base se le engaña, se le miente, no se le cumple lo que se le promete, ¿no?
Y es un problema radicado mucho en la clase política que se tiene en distintas partes del mundo. Y a veces es el estigma que a veces cargan también gente honesta o buena que trata de hacer política ciudadana. Y sería todo lo que quería comentar en esta parte. Marta. Hola Bote, hola Pejeboy, hola a todos los que nos escuchan. Pues es curioso que en estos momentos precisamente, ya se han dado intentos, como bien señalaron ustedes, pero que en estos momentos precisamente, en estos momentos en que pues los resultados en la mayoría de los países, los resultados del modelo neoliberal que se implantó desde hace mucho tiempo, en todo el mundo, más en unos que en otros, principalmente en el nuestro es inconcebible cómo se implantó. Los resultados no han sido nada buenos, han sido muy negativos para la mayoría de la población, claro que muy buenos para unos cuantos, y lo único que arroja es que este modelo económico ha permitido una concentración de la riqueza sin precedentes a costa de la mayoría. Yo me imagino que todos estos los que están en la parte beneficiada, estos multimillonarios que nos vienen al mundo, que son poquísimos. En Davos ha de haber habido algo también, y en otras de sus reuniones que tienen periódicamente, que pues ya los preocupa, ¿no? Entonces, pues, porque ya hay protestas por todas partes, que es simpático que no les interesen los medios las protestas en Bosnia, las protestas en España, en Europa, ahí no nadie habla de los medios internacionales no dicen nada de Mariano Rajoy, de que se vaya, ellos no, aunque la población eso quisiera. Aquí en las protestas que ha habido tampoco, en Bosnia, en Hamburgo, también el alcalde tuvo que declarar algún estado de excepción por gente que protestaba ante el cierre de un centro social. Hubo muchos enfrentamientos entre la policía, entre la gente en Hamburgo. No escuchamos nada, no hacen todo este tango que están haciendo con Venezuela. ¿Por qué será? ¿Será que tienen mucho miedo que al ver toda esta concentración de riqueza, que cada vez se ve más lo injusto de este sistema, la gente ya dice, ¿por qué nada más unos cuantos y a costa de todos cuando todos los demás nos estamos empobreciendo? Pues tienen mucho miedo que estos cuantos países que desde hace mucho tiempo han sido atacados por los medios internacionales, el brazo armado mediático de este sistema, que han sido atacados desde hace mucho tiempo, pero ahora viene esta andanada de nuevo. ¿Por qué será? Porque yo creo que les da muchísimo miedo que todas estas protestas, que todos estos resultados que ha arrojado este sistema, pues no vaya a ser que volteen a estos otros países donde han tratado de paliar un poco todas estas consecuencias negativas con políticas sociales distintas, han tratado de cambiar un poco las cosas y han logrado erradicar en mucho la pobreza, elevar la dignidad y el nivel de vida de su población, mucho más que los que siguieron a rajatabla como nuestro país, el sistema neoliberal, el sistema capitalista que se impuso desde el Consenso de Washington un poco antes, pero más bien desde ahí, que volteen y quieran imitarlos. Eso les preocupa mucho. Entonces, ¿qué hacer? Pues ponerlos en el radar, poner a estos países en el radar de protesta social, no protesta social, no recuerdo cómo dijiste tú al principio de Bolivia, el informe en el que dijeron que estos estaban en riesgo de... Fue una publicación del diario The Economist. Ajá, que decía que estaban en riesgo de rebelión, sí. Ajá, ¿por qué ellos los ponen? ¿Y por qué no todos los demás, los que realmente han estado en todas partes, en realidad en todas partes del mundo, la gente ya está cansada y lleva a cabo muchas protestas? ¿Por qué aquí, en estos países con un sistema distinto, que ha tomado un poco un salto distinto, aunque sea pequeño, en comparación con los otros, por qué contra ellos la andanada? Y bueno, pues claro que sí, porque les da mucho miedo que imiten, que se diga, bueno, a lo mejor aquí vamos a voltear y si ellos pudieron, ¿por qué nosotros también no? Y pues mira, queremos que ya las cosas cambien y no sea todo nada más para unos cuantos, todo, sino que siquiera por lo menos haya unas políticas sociales que nos permitan beneficiarnos. Entonces, yo creo que es por esto que, además del petróleo, que el petróleo de Venezuela sigue siendo muy apetecido por todos, ya les regaló México el suyo, ahora quieren ir por el de Venezuela, pues esa es otra razón. Pero también yo creo que el miedo a que imiten, el miedo a que
que todas las protestas del mundo en contra realmente de los pocos que dominan este sistema, los pocos que se benefician, realmente vayan a dar la vuelta y digan, vamos a ver el ejemplo de estos países que pudieron, que están teniendo mejores resultados, y pues yo supongo que también eso les da miedo. Y entonces toda la andanada, es impresionante cómo en el primer día de las protestas, en el que ni siquiera se sabía nada, a los pocos minutos en el que aún no se conocía qué estaba sucediendo, esas protestas de estudiantes donde murió un chavista, donde hubo toda esta situación. En las redes sociales, como tú señalas, El País también, Enrique Krause, que es parte del País, varios otros, Oppenheimer, todos estos que están muy ligados con todo el aparato mediático del sistema dominante, salieron corriendo a preguntar cínicamente a Enrique Krause, a Maduro, que se iba a poder dormir tan tranquilo con las manos manchadas de sangre. Puede verse más locura, más desvergüenza, más cinismo cuando nunca le ha reclamado lo mismo a Peña Nieto, a Calderón. No es ridículo, ya no tienen la menor vergüenza, ya no cuidan ni las formas. Si quieres sacar a alguien que no tuviera, que fuera un intelectual que hubiera cuestionado también a los otros, con las manos, de veras, no más las manos, todo el cuerpo bañado de sangre que tienen Peña Nieto y Calderón, o Duarte, o tantos gobernadores, o tantas cosas que han sucedido, muertos como Cuqueindal, que no acaba de morir. De veras que ya no tienen el menor vestigio de pudor, de nada, porque ya salen estos. Salió Calderón, imagínense, en Twitter, por casitas, a reclamarle a Maduro, a reclamar que en Venezuela no hay democracia. Realmente, de veras que daría risa si no fuera una tragedia esto, que estos impresentables, estos cínicos, estos criminales vayan a hacer eso. De verdad que me queda sin palabras, o ya parece que no hay eleccionado tantas palabras, o de la indignación no puede vertirse ya en palabras ante esta desvergüenza. Y pues vemos cómo todo se alinea en todo el brazo mediático, Televisa, CNN, Fox, El País, todos estos intelectuales orgánicos o intelectuales títeres de estas personas que tienen muchos beneficios, salen a condenar a Venezuela, y todos los demás países no les importa, no les interesa. Nunca, yo no he visto a Krause que le diga nada a Rajoy por lo que está haciendo. Yo no veo a Oppenheimer, a Calderón rasgándose las vestiduras por todo lo que está haciendo en España o lo que se hace aquí en México. De verdad que es inaudito, pero es impresionante que todavía haya gente que les crea a estos. Y también en redes sociales, después de esto, hago algunas investigaciones, cómo utilizan, y después de ver cómo salieron muchos panistas a esto, utilizan las redes de México. Yo no entiendo muy bien de tecnología, pero más o menos utilizan todo tipo de redes de México, o los servidores, algo así, para alimentar hashtag y para mandar propaganda, para que parezcas que son los venezolanos quienes hacen esto, la mayoría de los venezolanos, y además de la manipulación de las imágenes. Realmente es muy grave. Vemos que tienen miedo de que la gente que se dé cuenta más, cada vez haya más conciencia, porque ya cada vez la hay más, pero tienen mucho miedo de que todo esto sea una fuerza social impresionante en todo el mundo, y que se les ocurra decir, pues bueno, ustedes si en Bolivia, en Venezuela, pudieron, en otras partes, se pudo hacer un avance a favor de las mayorías, pues quizá también nosotros también podamos, e incluso de acuerdo con nuestros propios modelos, y todavía con resultados mejores o más grandes. Y pues claro que los dueños del mundo tienen miedo. Esa parte, toda esta parte que comentas, todo este cinismo, también viene a demostrar, bueno, al menos desde mi punto de vista, viene a demostrar cómo todos forman parte precisamente de esa misma estrategia de manipulación informativa, ¿no? Y el punto más explicable de esto es lo que acabas tú de decir, Marta. O sea, a final de cuentas, no puede, bajo ninguna circunstancia, no puede permitir la derecha, porque eso es lo que sucede ante los embates y ante todo lo que están pasando los pueblos que son gobernados precisamente por derechas neoliberales, no pueden permitirse el lujo de mostrar que de veras las cosas son mejores cuando se gobierna distinto a lo que la derecha neoliberal hace. Aquí es interesante como tú explicas, o sea, la gente de derecha agarró, en el caso mexicano, se rasgan las vestiduras de este asunto, cuando por ejemplo no dicen nada
de que resultaron más muertos en México que en Irak, a raíz de esta guerrita fallida de Calderón contra el narco, ¿no? Digo fallida para los mexicanos, hay que aclarar bien las cosas. Fallida para los mexicanos, porque para los gringos fue muy buena, y está la Oficina Binacional de Inteligencia. Para los meros de la seguridad, del negocio de la seguridad, pues vaya que ha sido muy bueno. También para los que venden armas, etcétera. Todo ese tipo, cualquier asunto que tenga que ver con guerra, sea de lo que sea, ellos son los verdaderos ganones. Para ellos, por supuesto que no es fallido, al contrario, es el camino a seguir. ¿Sí? Entonces, aquí precisamente ese es el punto interesante de esto. Esa intención manipuladora nos ayuda a entender la verdad de las cosas. ¿Sí? Ese ver, por ejemplo, a esos analistas, como tú nos dices, por ejemplo, ver a Calderón, ver al señor Krause, ver a esa gente reclamando, diciéndole a Nicolás Maduro que como dijiste tú, ¿no? De que si podrá dormir tranquilo. Oh, caray, pues si pudo, bueno, digo yo, ¿por qué, como tú bien dices, por qué no le reclaman a Peña Nieto si pudo dormir tranquilo a raíz de lo ocurrido en Atenco, por ejemplo? O a Calderón a raíz de lo ocurrido en Michoacán. Bueno, ya ni siquiera hablemos de dormir, siquiera que pidan que, por ejemplo, se rinda cuentas del por qué supuestamente el gobierno de Calderón, que se dedicó a combatir al crimen organizado, a la manera de los balazos, pues es claro que el crimen organizado está como si nada, siguió creciendo, y total que no se cumplió ni en lo que pusieron de combate al crimen organizado, para la gente por supuesto, ni en lo demás. Así de fácil. Bueno, este descaro llega a tal grado, Marta, que me acuerdo que por ahí leí una nota en la que daban cuenta de que se reunieron, pues lo que era el gabinete de Vicente Fox. Bueno, el descaro fue tal que hasta Vicente Fox dijo, según ahí palabras más, palabras menos en eso que leí, Vicente Fox agarró y dijo que bueno, pues que ya él la ideología ya la hizo a un lado, y apoya a Peña Nieto. Fíjense, qué diferencia aquel que decía que hay que sacar a las tepocatas y alimañas de los pinos. Y ahí sí no vemos a un Krause reclamando nada, como bien dices tú, ¿sí? A mí me queda claro de que arde al neoliberalismo, arde que los pueblos que están sometidos bajo ese yugo precisamente neoliberal se dé cuenta de que sí, de que la opción de gobierno contraria al neoliberalismo sí funciona para la gente. Y de allí parte toda esa andanada que se le está yendo encima. Yo no puedo entender, fíjense, estaba yo leyendo en la semana también, y lo platicamos, el asunto de la alta inflación. Y precisamente uno de los factores con respecto a esa alta inflación, pues tiene que ver el precio de la gasolina. Digo, partiendo de esa idea, quiere decir que un precio tan bajo de gasolina como lo tienen los ciudadanos en Venezuela implica que ese combustible que se sigue ocupando mucho en todo el mundo no es causa de inflación allá. ¿Por qué? Por lo bajo que está de precio. Aquí, a pesar de que es causa, se le sigue vía esos grandes disqueopinadores y vía tole con el dedo, se le sigue diciendo a los mexicanos que el subsidio a la gasolina, o sea, el subsidio gubernamental para mantenerla baja de precio, ¿sí?, que ese subsidio solamente beneficia a los más ricos. Fíjense nada más, cuando es uno de los factores de inflación. Así de grave es lo que se manipula al pueblo mexicano, y vemos cómo, simple y sencillamente, los medios del mundo, bueno, los medios obviamente en pro del capitalismo y del sistema neoliberal, pues se están encargando de engañar al mundo con respecto a lo que ocurre en el asunto de Nicolás Maduro. Y no debemos olvidar de que la tienen difícil, esto sí vale la pena subrayar, porque recordemos que cuando se le hizo el golpe de estado a Hugo Chávez, lograron inclusive que Hugo Chávez se fuera, pero fue el pueblo de Venezuela el que se organizó, se manifestó
y tuvo un actuar que, digámoslo así, desde mi punto de vista, obligó a que regresara Hugo Chávez aquella vez. Así que, partiendo de esa idea, y en caso de mantenerse en esa posición de defender a su gobierno que les ha dado resultado por parte de la gente venezolana, partiendo de esa idea, me atrevo yo a decir que con todo y esto la tienen difícil para lograr la desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro. A ver, viene, porque voy, Marta, lo que quiera el cómic. Yo, mira, refiriéndolo de lo que comentabas de la inflación, también fue una de las tácticas con las que el sistema de inteligencia que tiene Maduro se dio cuenta de que la derecha fascista empresarial, que empezó a sobreinflar la inflación, sus estadísticas. Tú sabes que esto de lo de la inflación y los mercados, todo es especulación, bot. Nos han vendido que es controlado, no, eso es mentira, todo es especulación. Es un margen especulatorio, así como en México que le dicen que la inflación es del 4 o 3%, que es risible, realmente esa no es la inflación real, es una forma especulatoria para no causar caos en el país. Y lo saben muy bien este tipo de gente, y eso fue lo que leyó Maduro cuando empezaron ellos. Por eso vuelvo a recalcar que empezó a hacer las reformas, porque le querían hacer un boicot económico. Y sabes que, como bien dices tú, has dicho en tus noticieros, aquel que controla la economía o controla el rumbo de la economía se adueña del país. Y Maduro inteligentemente empezó a meter esas reformas que las que yo hablé, de la reducción de ganancias a los empresarios. Por eso hizo una reducción de ganancias del 35%. Con eso se redujo bastante la inflación en ese país. Y creo que es también por parte de algo que se adelantó Maduro muy bien hecho a las intenciones golpistas económicas. Que vemos que aquí en México pues le podrán decir que hay una inflación del 4, del 3, hasta del 2%. Pero los productos de la canasta básica están por los cielos, y realmente pues aquí también tenemos un control, un golpe económico, pero no es al gobierno, sino a la gente de a pie, y creo que eso es parte de los malos ejemplos que no quieren que se vean en el neoliberalismo, porque en España también están haciendo eso ahorita, ahorita como ya se vienen las elecciones presidenciales, ya vienen manipulando con un sentido optimista, allá en España, de que ya las cosas están mejorando, cuando la realidad y las cifras reales económicas dicen lo contrario. ¿Y por qué lo digo? La gente debe tener muy consciente de esto. Cuando se habla de economía y de aspectos inflacionarios, todo es especulación. En economía prácticamente se basan siempre en la especulación para sostener los mercados. Y eso es algo que también se está evidenciando con ese tipo de gobiernos como lo que está llevando Maduro, y también ahí en Argentina, que se está desvelando todo ese tipo de cosas que están pasando. Y por eso están tan obsesionados en frenar esto. Y bien, como decía Marta, aquí salen los pseudoanalistas o intelectuales que la televisión les da o los medios les dan ese título, y salen a recriminar y llenándose de hipocresía. Y yo le diré a Marta que me alegra que salgan a decir esto, porque realmente también me da pauta para decir que por sus excesos, porque esto es un exceso al decir y criticar tanto a Maduro, cuando Peña Nieto o Calderón, bien mencionabas, no se le criticó con la severidad como se le criticó a Maduro internacionalmente y localmente aquí en México. Y esto también es un exceso. ¿Y por qué digo que es un exceso? ¿Y por qué quiero recalcar que es un exceso? Porque como han caído esos grandes imperios, como han caído esas grandes dictaduras por sus excesos. Y eso es lo que está pasando ahorita en el mundo. Están cayendo muchos excesos, como bien comentamos. Hay partes de Europa que ya no se están sosteniendo ya no pueden sostener esa política neoliberal. Y aquí en México, que creo que es de los pocos países que hay en América que ha seguido al pie de la letra las recomendaciones internacionales, pues ya también el sistema se está cayendo. Y lo que me da gusto es de que ya mucha gente ya está reaccionando, porque también por lo menos la gente siempre la han catalogado de idiota, lo digo con todo respeto,
pero ya hasta a tal grado de los excesos que están haciendo de manipulación, de transgiversación, de esa inyección mediática de optimismo que quieren a veces inyectar, que ya no están dando resultados, por más que le den la cucharadita de spots televisivos a la gente de que con la reforma energética va a bajar la luz, cuando hasta ahorita no se ha dicho ni se ha planteado cómo va a bajar la luz, o que va a generar más empleos. Eso ya no se lo está tragando la gente, por lo mismo, porque la realidad los está alcanzando a la gente, lo está alcanzando desde su bolsillo hasta su trabajo, hasta de las áreas donde están desarrollando su vida cotidiana. O sea, afortunadamente, digo, sí son excesos de lo que están haciendo, pero esos mismos excesos dan pauta para que la gente sea más consciente, y eso me alegra por una parte y también me da tristeza por otra parte, lo que quería comentarles. Sabes, fíjate que ahorita que estamos llegando a este tenor, a este punto, bueno, hay muchas diferencias de las que podríamos hablar entre los gobiernos como el de Nicolás Maduro y el mexicano, pero por supuesto. Pero yo creo que también vale la pena puntualizar la importancia que tiene el actuar. Esto lo voy a plantear al rato, ¿sí? Nada más quiero hacerlo así para abrir boca nada más rápido. La importancia que tiene el control del mercado. Esto lo voy a dejar ahorita así, porque sí vale la pena plantearlo, por lo que habías dicho tú, PG, güey. Marta, lo que quieras comentar de este asunto, que se puso bastante interesante, sobre todo partiendo de la idea que ha planteado PG Boy y la que tú dijiste. Está esto, pero muy bueno, hay mucha tela de donde cortar y quién sabe si hasta nos alcanza el tiempo. A ver, dinos. Bueno, sí, cuando fue el otro golpe de Estado, el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, afortunadamente se pudo revertir. No sé, espero que sí también se haga. Están muy duros. Tiene razón PG Boy en que ya están en decadencia, todo este sistema está en decadencia y que o ya no da de sí, aunque puede resurgir, pero sí ya no da de sí. Sin embargo, en lo que va en las caídas, pues a veces dan los golpes más duros. Y la andanada ha sido muy fuerte como dices, cómo se atrevieron a manipular las imágenes, la información, todo el coro de estos analistas intelectuales, o como que se le quiera llamar, todo entre comillas. Cómo fue que incluso hasta periodistas de Proceso, y bueno, ya habíamos visto que en Proceso ya a veces, no sé, la línea últimamente ha sido en contra de Venezuela, de Argentina, de muchos otros, incluso darle espacio a Krause. Me preocupa porque también empezaron antes de nada más por escuchar lo que decía Krause, todas estas las primeras imágenes, hasta que después ya se fueron matizando un poco. Incluso también algún periodista de Proceso le decía a Maduro, así no, Maduro, cuando ni sabía nada todavía bien, nada más con esto. Sí es grave porque sí, la gente todavía se sigue manipulando, puede ser manipulada, y no manipulada también por alguna simpatía le tienen a que la oligarquía, a que solamente unos cuantos tengan las cosas, a todo esto que nos han machacado todo el tiempo. Entonces sí es grave, porque la violencia que se presenta ahora con el uso de las redes sociales, más que violencia, están utilizando las redes sociales, ya no solo es la televisión, como aquí tenemos a Televisa, no, están utilizando las redes sociales con toda una serie de trucos, pareciendo que son ciudadanos los que hacen ciudadanos venezolanos indignados, cuando es toda una orquestación, toda una serie de métodos técnicos que ya tienen bien elaborados para seguir desinformando. Y bueno, mucha gente no sabe, y mucha gente de izquierda incluso, te digo, se va por el lado de culpar a Maduro, de darse cuenta, no se da cuenta de quiénes son los que lo están diciendo, no leen otra vez el contexto, no se acuerdan cómo ha pasado ya antes en Irak, en las armas de destrucción masiva, en Afganistán, cómo utilizaron los aparatos mediáticos y siguen saliéndose con la suya, porque el enemigo es realmente muy poderoso. Entonces hay que tener cuidado. Ojalá, como dices tú también, esta vez no vayan más, pero
como tienen tanto miedo, yo creo que desde Davos, desde o desde siempre, pero en Davos algo hicieron ahí, algo se reunieron y se dieron cuenta con sus discursos maquillados y de conciencia por la desigualdad tan grande, cuando siguen con las mismas políticas, con los mismos métodos para seguir con esta situación, y a pesar del informe de Oxfam donde muestra cómo este sistema no ha hecho nada bueno, o más bien no a pesar, por eso las medidas que van a tomar para hacer lo que sea por obtener el petróleo de Venezuela, porque no los imiten los demás países, porque por apagar las protestas sociales a sangre, a fuego, como sea, pues van a ser muy duras. Gente poniendo ahí, diciendo que no hay libertad de expresión en Venezuela, cuando la mayoría de los periódicos son privados, cuando en redes sociales ponen a gente de rojo, a muñecos de rojo, sobre todo en estas ciudades o provincias, no sé cómo se le diga ya, bueno, si son ciudades también, pero tienen otro nombre, su configuración municipal, no sé muy bien, Táchira creo que, o en otras partes donde ponen en las redes sociales fotos con muñecos colgados, muñecos vestidos de rojo, que es la fuerza bolivariana, colgados, así como están aquí en México, aquí de verdad sí cuelgan a la gente el crimen organizado, como los vemos colgados en el puente, así ponen las imágenes deseando esto, con una violencia terrible, colgando como a 5 o 6 muñecos vestidos de los bolivarianos, de los chavistas. Muy grave lo que está pasando en Venezuela, lo que se viene, esta andanada, y espero que sí logre frenarse, Bote. No, sí lo van a frenar, Marta. Mira, Maduro es muy inteligente. El sistema, mira, lo que dejó Chávez, y eso se le reconoce, dejó un sistema de gobierno muy, muy fuerte, ¿eh? El aparato de inteligencia que tienen, todo eso, y no digo que sea malo que un gobierno tenga aparato de inteligencia. Si esto es bueno, o sea, bien enfocado a lo social, no como lo que tenemos aquí en México. Ese es bueno. Te digo que ellos ya empezaron, ya lo preveían. Yo me empecé a informar esto a principios del año, de las reformas que estaban presentando. De casualidad me topé con alguien que publicó de esto que estaban presentando, de las reformas económicas que presentaba Maduro para sostener el embate, porque le querían hacer un boicot económico, y lo estaban empezando a hacer con sobreinflando la inflación. Perdón el pleonasmo, pero así lo empezaron a manejar. Y Maduro ha empezado muy bien, y realmente ahorita lo que está pasando, yo como usted decía, son excesos. Realmente ya es insostenible mediáticamente ahí en el país. A lo mejor aquí en México no está ese escenario, ¿no? Yo sé que hay en Venezuela sí hay muchas televisiones privadas, pero también acuérdate que están cayendo en excesos, y esos excesos son símbolos de que ya están cayendo el imperio o la fuerza empresarial derechista, allá en Venezuela. Ya con ese golpe que les dio de frenarle sus ganancias al 35%, también los acota económicamente bastante, y también ya no van a tener tanta facilidad como tenían años pasados de financiarse esos golpes de Estado, ese tipo de manipulación mediática. También fue una medida muy inteligente de Maduro. Yo no lo veo que lo puedan tumbar. Si lo tumbarían fue ya por un intervencionismo extranjero, pero tampoco creo que lo pueda hacer. Estados Unidos todavía no tiene asegurado los recursos energéticos, porque también lo que me di cuenta cuando se hizo la guerra de Irak, que Estados Unidos sufrió, en esos meses que hicieron eso, hubo una pequeña escasez de energéticos en Estados Unidos. Se pidió que consumiera menos los ciudadanos de gasolina, y creo que también por eso Estados Unidos está muy enfocado en México, de tomar esos recursos naturales aquí y para sostener sus próximas guerras. Pero ahorita por el momento no lo veo a futuro una intervención militar para Venezuela del gobierno extranjero. Y aparte pues que también pues todas las políticas que ha hecho Chávez antes de Maduro, de tener socios comerciales como China y Rusia, pues ya hace pensar a cualquier nación de tener un conflicto económico o militar con Venezuela. Yo lo veo muy difícil, pero yo sé que la derecha es terca, y eso es lo que hay que tener cuidado, porque ahorita están como perros rabiosos. Fíjate
Fíjate que esto que dijiste, Peje Boy, es algo que no debemos de perder de vista y es muy importante. Una de las cosas que desde mi punto de vista ha evitado un mayor actuar del gobierno estadounidense contra Venezuela ha sido precisamente las relaciones que el gobierno de Chávez tenía con países como China y Rusia. Desde mi punto de vista creo que eso pesa mucho. Y el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, que es herencia del gobierno de Chávez, pues también cuenta con esas relaciones, ¿no? Y también habrá que ver, porque es parte, me imagino yo, porque no creo que también se quedaran de brazos cruzados y sin decir nada. También sería bueno saber qué dicen, por ejemplo, esos países que han tenido relación económica e incluso de amistad con el chavismo. O sea, digo yo porque no he encontrado yo información al respecto, y puede deberse, no sé si la haya, digo, si no la he encontrado yo, pues sí puede ser, obviamente. Si no la hay, entonces sí también podría deberse a esta situación de los medios de comunicación internacionales, que van a ser menos lo que, por ejemplo, digan esos países en favor, por ejemplo, del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y esto, fíjense, quiero entrar en materia del asunto financiero en México, porque es muy importante, porque viene a colación de lo que dijo Peje Boy, pero antes vamos a conclusiones. Marta, lo que quieras tú comentar y concluir. Pues bueno, espero que sí, como para mí fuerza Venezuela, y que no se salgan con la suya, ya estuvo suave esta clase dominante tan codiciosa, tan aborazada, y pues bueno, esperemos que sí, todo, que salgan avantes y que puedan revertir toda esta andanada mediática. Sí, no, yo lo veo un poco optimista el asunto. Yo lo veo más como que ya son excesos del mismo poder mediático, del interno allá en Venezuela y el internacional. Pero yo lo veo con un sentido optimista. Yo creo que cuando más están ladrando los perros es que se está caminando por el buen camino, y se va bien ahí en Venezuela. Lamentablemente aquí en México sí se va mal. Cuando más se dice aquí en los medios, cuando más la gente le duele el bolsillo y los medios te sigan diciendo de que no te preocupes, todo va a estar bien, con esas reformas que se van a generar muchos empleos, yo creo que ahí la gente ya se debe de poner a pensar, realmente qué es lo que le está dando la televisión en sí en general, y ver eso, porque realmente pues ahí es donde se mide la economía de un pueblo, se mide en la riqueza del bolsillo de su gente. Y mientras eso no lo empieza a razonar la gente, pues van a hacer lo que hacen aquí en México. O sea, aquí en México pues ya le metieron reforma energética, reforma hacendaria, reforma laboral, reforma educativa, y todavía faltan más, porque ahorita pues habla del pacto por México, que ya está muerto, pero han estado pasando PRI, PRD y PAN reformas secundarias todavía, y en conjunto, y eso tampoco se habla de los medios tradicionales, y pues ya no nos dio tiempo, pero también pues vemos que ahorita a Peña Nieto se le da un reconocimiento internacional con la revista Time, y vemos que pues como bien decíamos al principio, este señor también ya está lleno de sangre en sus manos, y no es de apenas de que inició su gobierno, sino ya desde tiempo atrás, y hay que ver eso, ¿no? O sea, la gente debe de empezar a reaccionar sobre esas medidas que le está dando la televisión, y yo, como lo digo, ya están cayendo en excesos, la televisión ya ahorita ya está cayendo en excesos, y ya la gente ya no es tan fácil manipularle, decirle que échale ganas, sacar un mamotreto como sacó Televisa en plena crisis y decir que échale ganas, no veas lo tupido, no nada más échale ganas, y decir si hasta indispensable para la empresa, ¿no? O sea, ese tipo de medidas ya no, yo creo que ya es demasiada burla a la gente, y todo tiene límites, aunque el del mexicano yo creo que su límite es muy alto para tolerar todas estas cosas, pero tiene un límite. Yo me quedo con eso, con esta parte. Yo nomás para concluir quiero poner aquí una cerecita en el pastel. Estaba leyendo ayer que hubo un mensaje de alguien del gobierno de Estados Unidos, no sé qué era, la verdad no lo recuerdo en este momento, pero que básicamente le exigía a Nicolás Maduro
que liberaran pues a uno de los que tuvieron que ver con los disturbios violentos que se hicieron en contra de ese gobierno. Fíjense, contra uno. ¿Qué relaciones tendrá? ¿Quién sabe? Pero pidieron, exigiendo el gobierno estadounidense que el gobierno de Nicolás Maduro libere a uno de los que tienen que ver con esos hechos violentos que ocurrieron aquella vez. Y digo, llama la atención, porque aquí en México, bueno, hubo el montonal de detenidos que resultaron inocentes y que en su momento, por ellos, no hubo ya no hubo ni siquiera una sugerencia hacia el gobierno de Peña Nieto por parte del gobierno estadounidense. Ha sido más hipócrita el asunto, ¿no? Bueno, ya dejamos este asunto de Nicolás Maduro, iremos viendo en el transcurso de la semana que va sucediendo, porque uno de los puntos que me llamó mucho la atención y que vuelvo a recalcar es la diferencia de gobierno. Esto que planteó Pejeboy no es otra cosa más que lo contrario que se hace en los gobiernos neoliberales y que se está haciendo, que se está llevando a cabo en Venezuela, que es poner límite a las ganancias del gran capital. No, en los países neoliberales, en los países con gobiernos neoliberales como el nuestro, es al revés. Lo que se mantiene a raya es el ingreso de los trabajadores y de las familias, y lo que se mantiene liberado son las ganancias abusivas de los potentados, de los grandes consorcios, de los bancos. Uno de los casos más notorios de esto que acabo de mencionar es precisamente lo que publicó ayer La Jornada en su edición impresa, donde da cuenta, entre otras cosas, ¿verdad?, da cuenta del crecimiento tan grande que han tenido las ganancias de los bancos, ¿sí?, con respecto a la propia economía nacional. Estamos hablando, señores, de 16 veces. 16 veces ha crecido las ganancias de los grupos financieros en el país que la economía nacional, que la economía del país, que la economía de los mexicanos. Pero en la tabla que presentaron ahí en la jornada, cuya fuente es la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es impactante ver cómo tan solo en el año del 2012 al 2013, el crecimiento de las ganancias fue de arriba de 25,000 millones de pesos. Eso solamente en el 2013, o sea, en el primer año de Enrique Peña Nieto. Es el crecimiento más alto, es el crecimiento es el año en el que más crecieron las ganancias de los bancos, de toda la tabla. Hablando desde el 2004 hasta el 2013, ahí da cuenta de que el crecimiento total fue de 785,820 millones de pesos. Las ganancias, las utilidades de los bancos. Esto es explicable, ¿sí? Esto es explicable. Desde aquellos años del panismo se comenzó, entre otras cosas, por reforzar el llamado corto, ¿sí?, el ir sacando dinero de circulación, lo que ha provocado que que suban las operaciones vía tarjeta, ¿sí?, las operaciones vía internet y por otros medios, ¿sí? Otra cosa también ha sido el dichoso cobro de nómina, que dizque por la seguridad, como siempre, el pretexto de la seguridad, que a la larga termina traduciéndose las medidas que con pretexto de seguridad se aplican en México, terminan en beneficio de unos cuantos. Con el pretexto de la seguridad se hizo esto de los pagos a los trabajadores vía tarjeta, algo que hemos comentado y que vale la pena nada más puntualizar. Imagínense, en un cajero siempre se saca por múltiplos de 50, quiere decir que siempre va a haber dinero que no puede sacar el trabajador, y que quede durante 15 días en los que los bancos pueden jinetear ese dinero sin darle ni un quinto de interés al trabajador. Así de sencillo, son cosas de las que no explican, pero que si lo englobamos todo, nos podemos dar cuenta de cómo los únicos ganones son los bancos. Ahora vemos cómo la reforma hacendaria, a pesar de que este país está viviendo más de la mitad de su población en pobreza, con la reforma hacendaria ahora se obliga al pequeño comercio a que tenga cuenta bancaria de cheques, o sea, de la que cobra mensualmente mínimo 90 pesos,
que ya le cueste eso a la gente. O sea, ¿cómo no van a crecer tanto las ganancias de los bancos cuando lo que tenemos es un sistema político y de gobierno que impone a los mexicanos el que le hagan el caldo gordo a los banqueros y a los cuates potentados, ¿sí? Y esto obviamente es contrario completamente, ¿sí?, a lo que sucede en países como Venezuela, como Argentina, como Bolivia, ¿sí? Pero además hay otro punto muy importante. Siempre se ha hablado, la derecha ha planteado que el camino para que las cosas se arreglen en el país en cuestión económica es que haya crecimiento económico. Sin embargo, el sistema neoliberal ha demostrado que para los mexicanos no hay crecimiento económico, pero para los bancos sí, para los potentados también. Para ellos sí ha habido un gran crecimiento con este modelo económico neoliberal. Fíjense, tan solo en 10 años, estamos hablando de por ahí de 10 años, han crecido las ganancias de los bancos 785.820 millones de pesos. Mientras que el poder adquisitivo se ha venido abajo. Ha perdido hasta por ahí del 70% de su poder adquisitivo el salario de los trabajadores. Aquí queda de sobra demostrado. ¿Sí?, bueno, para quién realmente trabaja el sistema político y de gobierno que tenemos en este país. Mucho se habla de que haya crecimiento económico, pues el crecimiento económico ha habido. El problema es que solamente se ha concentrado ese crecimiento económico en la multiplicación de fortunas de bancos, de potentados, de cuates. Ese es el verdadero problema, ¿sí? Entonces, creo que es un tema importante partiendo de lo que bien comentó Pejeboy. Entonces, que allá en Venezuela se le pone raya a la ambición vulgar sin llenadero, aquí es a la que se mantiene en completa libertad sin límite alguno. Y lo que sí se mantiene súper limitado, y vaya que y de qué manera, es el ingreso de trabajadores del pequeño comercio, del pequeño y mediano comercio, que por cierto es el que de veras más empleos genera en este país, después de la informalidad, por supuesto. Marta. Pues sí, este es un ejemplo de por qué tienen tanto miedo y por qué toda esta andanada contra los países que intenten dar un salto distinto. Estas ganancias son obscenas y obviamente lo que les va para un lado se le quita al otro, y eso que se va a un lado se va para unos poquísimos, para muy pocos, que son los que dominan el mundo en contra de los demás, y por eso tienen mucho miedo. La mayoría de los bancos no tienen estas ganancias, como bien se señala, por dar crédito, por otorgar crédito, por financiar actividades productivas. No, casi todos son por cuestión de ataques especulativos por parte de los bancos, que se dedican a comprar, vender acciones, derivados, en acciones especulativas que cuanto más se realizan, mayores comisiones dejan, y solo a favor de ellos, a costa de todos los demás, a costa de los fondos de pensiones de trabajadores, a costa de los ahorros de los trabajadores, como tú bien señalas. Y entonces así se obtienen muchas ganancias estratosféricas en perjuicio de la mayoría, y por eso, pues bueno, estos dos temas van muy ligados, porque esto es lo que provoca que tengan miedo el sistema dominante, que la gente se dé cuenta que puede haber opciones. Entonces, pues no hay que permitir esas opciones, hay que atacarlas, hay que aniquilarlas, hay que demostrar que no, que son pura mentira, que no es cierto, que el único sistema posible es el que está dominando este capitalismo, que solo sirve por unos cuantos, y pues que los otros se tienen que someter a ellos, porque si no, pues según el aparato mediático, pues sería todavía peor. Peor, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero es eso, implantar en todos que no hay modo de parar estas ganancias, de parar estos ataques especulativos, y que nos tenemos que conformar con lo que hay. Pero parece que por eso mismo, porque como la gente ya está viendo, ya hay muchas protestas, por más que las quiera la quieran tapar los principales medios, pues bueno, ya incluso en algunos países europeos ya están tratando de imponer, de gravar estas ganancias especulativas con un impuesto a las transacciones financieras,
ya es una propuesta de la directiva de la Comisión Europea. Alemania, Francia parece que van por eso, porque pues bueno, tienen que hacer un poco de eco un poco de atención, un poquito, aunque sea, porque realmente al final va a ser muy leve por todo lo demás que está implicado, pero hacer un poco caso ante la indignación de la gente ante esta desigualdad. Pero vemos entonces cómo está muy ligado, y lo más triste es que al menos en nuestro país, por lo pronto, no hay ninguna esperanza de que se pueda ni siquiera dar un impuesto de este tipo, ni que pueda haber ninguna sola medida, porque pues la persona que impusieron en la presidencia, a la que le acaban de dar un premio, un premio, pues no premio, es lógico, el Times se lo dio, y preguntan cómo, si siempre ha tenido tanto prestigio esta revista. ¿Cuál prestigio? O sea, no pone a Hitler, no pone a Kissinger, no pone a otros en la portada, por favor, y era lógico. O sea, para ellos sí es un héroe. Peña Nieto les regaló lo que nosotros, lo que siempre habían, nuestros recursos, lo que siempre habían querido, el petróleo. ¿Cómo no se lo van a poner? Pregunta AMLO, ¿y de cuánto fue el Chayo? ¿Cómo que de cuánto? Pues a lo mejor habrán dado un poquito de dinero, pero no creo. El Chayo fue el petróleo. ¿Qué más Chayo quiere ¿Qué más chayote quiere AMLO? Fue el petróleo. Es obvio que sea su héroe que le den esa portada. Por lo tanto, pues no hay probabilidades de que con este tipo de reformas que ha llevado a cabo, que va a querer seguir implantando en el campo, en todo para obedecer a quienes lo impusieron, obedecer a este gran capital, obedecer a este sistema dominante, pues aquí no tenemos realmente esperanza de que desde allá haya un gobierno que escuche las protestas, que escuche el dolor, que escuche la miseria de la mayoría de la población. No lo va a hacer, al menos por ellos solos no, y menos con el respaldo que tienen de todos los que han salido beneficiados, como son estos bancos que han obtenido esas ganancias, como es todas las petroleras internacionales que están ávidas, están frotándose las manos para venir aquí. Y pues bueno, solamente como lo hemos señalado, ¿no? La organización de la gente, la protesta, la concientización de darse cuenta que pues hay opciones, pero aunque nos quieran decir que no, hay opciones a toda esta infamia. Hay opciones, y que precisamente se muestra cómo las quieren frenar a como dé lugar, ¿no? Por eso decía, ¿no? Ahorita en el ámbito económico todo es especulación, o sea, nos pintarán que son por cifras, estudios estadísticos, ¿no? Pero prácticamente la economía, la del libre mercado y la del neoliberalismo, es especulatoria. O sea, es crear una falsa imagen, y de esa falsa imagen pues aprovechar las ganancias que pueden generar. Así se han formado grandes empresas por la especulación en las bolsas, por la especulación mediática y todo eso. Va muy complementado. Por eso también ellos, los amos del dinero y los señores del dinero, tienen muy controlados los medios. Por eso vemos que muchas cadenas internacionales son dominadas y tienen, sus dueños son también banqueros o son importantes empresarios. Y eso todo va ligado. Y también lo que decía Marta, la revista Time fue un cinismo total. Todavía veo al editor del artículo pidiéndole al pueblo de México que lea el artículo. Yo no pude encontrar el artículo en total, en su integridad, pero sí encontré los puntos de que él explicaba, de lo que hablaba de ese artículo, y realmente pues es muy simplista su artículo. Lo que tiene sensacionalista es el título. ¿Y por qué me digo que es simplista? Porque hace, para que la gente lo entienda, lo que hace es una reseña, una cronología de lo que ha hecho Peña Nieto, de cómo empezó su gobierno, las protestas sociales. Hace mención de eso en lo que contestaba por Twitter. Hace mención de cómo empezó una figura joven, refrescante, así la determina él, que reformista, ¿no? Sí, es la imagen que se planteó, y es una imagen falsa, que también le falta decir él. Pero todo eso lo lleva en un margen cronológico simplista, es algo que ya se sabe. Nada más lo que aquí faltaría decirle al señor que hizo este artículo, de que porque el título es engañoso, si no habla de que está salvando a México. Primera de esas. Y otra cosa que también salió en Aristegui de esas cuestiones, es de que por qué en Estados Unidos es una portada distinta a la del resto del mundo. O sea, yo creo que lo mediático que quisieron manejar, pues está sostenido, como bien decía Marta, por la industria petrolera. O sea, el gran regalo que se le hizo, los grandes yacimientos de petróleo que hay en México y en el Golfo de México. Ese regalo pues tiene que compensarlo. Y aparte pues vemos y sabemos todos
que Peña Nieto es una figura mediática, fue inflada por la televisión, ahora lo quieren inflar mediáticamente a nivel mundial, lo quieren presentar como el gran líder. Pues no sé de dónde le puedan sacar grandezas a ese señor. O sea, realmente cuando empieza o hace un discurso, la mera neta se nota su ignorancia, su falta de conocimiento de los temas, y pues es una figura que se desploma. Y como decía anteriormente, por el exceso de poner una gente con todo respeto lo digo, tan idiota, porque no podría decirle tonto, porque es menos valorar su forma de actuar, y pues es lo que hace. Y, o sea, realmente es un exceso que esté este tipo gobernando aquí en México, pero bueno, en el ámbito económico pues se ha beneficiado demasiado. Por eso lo que comentaba el Bote, ¿cuánto fue la cifra que nos decías, Bote, de la cantidad que multiplicaban 16 veces? 16 veces, o sea que ha crecido las ganancias de los bancos 16 veces más de lo que ha crecido la economía del país. En datos estamos hablando, de acuerdo a la tabla que presentó la jornada, cuya fuente es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el crecimiento del 2004 al 2013 de las utilidades de los grupos financieros es de 785.820 millones de pesos. De esa cantidad, el mayor se anda registrando en el año 2013. Porque, por ejemplo, fíjense, en el 2004 fue de 32.950, en 2005 fue de 55.121, en 2006 de 76.139, en 2007 bajó un poquito a 75.046 ese crecimiento. El caso es que desde el 2012 al 2013 es de 25.000 la diferencia con respecto de 2012, el crecimiento del 2013. Estamos hablando de que aumentó el crecimiento de las utilidades en 25.000 en el año del gobierno de Peña Nieto. Esto es interesante porque recordemos que 2013 se caracterizó por un año en el que hubo una desaceleración económica, entre otras cosas, por el asunto de que no se efectuó el gasto del gobierno al ritmo que debería de haberse realizado, que fue de lo que se estuvo hablando durante todo el año pasado. O sea, fíjense qué interesante es que mientras fue un año en el que incluso se estuvo planteando desaceleración económica, un término muy sutil para no decir que las cosas están de la patada, en ese solo año hubo un crecimiento, fue en el que mayor creció precisamente las ganancias del sector financiero con respecto de un año a otro, 25.000 millones. Sí, sigue. Sí, Bote, no, sí, y aparte de esto que comentas, también fue el año de las reformas. No hay que olvidarlo, no por eso están tan contentos estos varones del dinero, o sea, por el gran trabajo de reformas que se hizo, ¿no? O sea, tuvo gobiernos como el de Zedillo, que no se concretaron ciertas reformas, el de Vicente Fox, el de Calderón, y hasta que llegó Peña Nieto en un año se aventó todas esas reformas que se habían planteado desde Zedillo, y se las aventó en un año. Yo creo que por eso también están tan contentos, por ese trabajo, pero no es un trabajo nada más de Peña Nieto. Yo creo que yo no le quiero dar ningún mérito a él, o sea, el mérito que tiene él es de que es una figura que ha servido para engañar, es una figura que da una falsa imagen. Eso lo debe de entender muy claro la gente. Hay gente detrás de Peña Nieto, o sea, las reformas no las hizo él, que realmente el señor ni un libro ha escrito, aunque ya se demostró que el libro que se escribió, que tiene él a su nombre, fue escrito por un joven de Monterrey que escribió ese libro. Este cuate no tiene la inteligencia, el sustento por lo menos de conciencia de cómo crear leyes, y hay un aparato detrás de esto, y que también yo creo que Andrés Manuel, que es uno de los más representantes opositores a todo el sistema, ha faltado recalcar más en esto. Yo creo que ha estado centrado en otro, pero lo comento aquí para que la gente lo entienda, ¿no? Ellos están contentos con la figura de Peña Nieto, pero el gran trabajo pues viene de otras manos. Está ahí ay, se me olvida la persona que estaba al lado de Peña Nieto desde la campaña, Videgaray. Sí, fue él. Yo creo que él le podemos asumar mucho de estas reformas. Yo creo que es el ente intelectual, uno de los tantos entes intelectuales de que ha estado planeando todas estas reformas,
y también de la mano de Carlos Salinas y todo ese grupo empresarial, ¿no? Vemos que también Televisa ha estado manipulando a Peña Nieto y a su equipo para ciertas reformas, ¿no? O sea, y esto no es una figura pública como también nos la quieran presentar los medios tradicionales, ¿eh? O sea, hay un equipo atrás de Peña Nieto que está haciendo estas reformas y que están manejando la máscara de Peña Nieto para ocultarse, ¿eh? Y yo creo que es momento también de señalarlos, ¿eh? Es lo que quería complementar ahorita. Yo, ¿sabes qué pienso, PG? Voy a esto que dijiste. Yo creo que este asunto, por ejemplo, de la revista Time, es como que un intento mediático de matar dos pájaros de un tiro. Porque mira, por ejemplo, el crear la idea de que Peña Nieto es el que hizo las reformas, el que llevó a cabo esas reformas, etcétera, es, de entrada, es por ejemplo, ante los ojos de los mexicanos, quitarle el peso debido al PRD y al PAN que tiene que en la concreción de esas reformas, ¿eh? Estamos hablando de todo un actuar de todo el sistema político PRI-PAN-PRD. Recordemos que, por ejemplo, para la hacendaria, esa fue aprobada precisamente con los votos del PRD. Recordemos también el cabildeo de Beltrones para la aprobación, ahora sí que fast track, que se vino dando de la reforma energética en la Cámara de Diputados. Recordemos la reunión que tuvo el señor Beltrones con el dirigente del PRD, y con, creo que era también el coordinador ahí de diputados, o no sé qué cosa, perredista. O sea, hubo todo un trabajo de toda la clase política, que enfocar la idea de que Peña Nieto es, cuando las cosas van a salir mal, que es lo que se espera de todas estas reformas, la gente tenga en la mente de que fue Peña Nieto, y de que hay un PRD que está buscando defender el petróleo y la soberanía, junto con Cárdenas, cuando el PRD hizo lo suyo. Yo creo que por ese lado es uno de los pájaros que quieren precisamente matar. Y el otro es, recordemos, que la imagen en el exterior sí importa, porque recuerden que hay buena parte de voto del extranjero, de mexicanos en el extranjero. Entonces, crear esa idea mediante una revista que pues, bueno, yo no la he leído, pero pues con ver el tipo de personalidades que ponen en su portada, pues menos ganas me dan de leerla. Pero tiene, digamos, un reconocimiento internacional ese tipo de revistas, que obviamente el que se presenten las cosas así, pues obviamente ayuda a abonar votos del extranjero, por ejemplo, a la causa en un momento dado del PRI y de Peña Nieto, por supuesto. O sea, creo yo que esa es la finalidad de todo este borlote, porque no debemos olvidarlo, no debemos olvidar también, sobre todo, y subrayar muy bien, que estas reformas también, por lo que decías tú, ¿no? De que el cerebro de todo esto, Videgaray, a lo mejor yo creo que en la estrategia, pero recordemos que estas reformas vienen precisamente de recomendaciones de la OCDE, de recomendaciones del Banco Mundial, de organismos financieros internacionales. Vienen estas recomendaciones desde hace mucho tiempo, ¿sí? No olvidemos que a final de cuentas, desde que se expropió el petróleo, desde que el general Lázaro Cárdenas y el pueblo mexicano, porque fueron los que absorbieron el costo expropiatorio, llevaron a cabo precisamente esa expropiación petrolera, desde aquella vez los consorcios estadounidenses petroleros han querido regresar a servirse con la cuchara grande de la riqueza petrolera nacional. O sea, este asunto tiene mucho que ver de la OCDE. Recordemos que la reforma educativa prácticamente viene de las recomendaciones de la OCDE, ¿sí? Ya no hablemos de las demás en términos económicos, hacendarios, etcétera, de dónde vengan. O sea, en realidad yo hasta creo que por un lado, por ejemplo, esa catálogo, esa portada del Time y ese reportaje del Time, creo que por un lado se puede ver injusto, porque no solamente Peña Nieto logró lo que logró, hay toda una clase política y un aparato mediático impresionante que se han encargado del atole con el dedo necesario al pueblo para una cosa, porque no debemos olvidar todo el panchote y teatrote que se estuvo haciendo del disque
del disque peligro de que la selección mexicana no calificara. Digo mexicana porque así le llaman, ¿sí? Porque no pertenece a la nación, ¿sí? Pero no faltará el tarugo que aún así se sienta con amor a la camiseta, aunque la selección no pertenece a la nación. Pero fue un teatrote que se dio del tamaño del mundo, ¿sí? O sea, como siempre se ha hecho. Pero creo que vale la pena puntualizar ese aspecto, mi buen Pejeboy, Marta, de que creo que también se quita, por ese lado lo veo injusto, porque se quita el mérito que corresponde a cada quien, por un lado de manera injusta y por el otro lado de manera muy conveniente. Porque dígame, si al PRD no le conviene que se ande diciendo que lo que se terminó imponiendo en reformas es cosa de Peña Nieto, cuando ellos tuvieron su buena manota de enjuague allí de rastreros del PRI, cuando ellos se aventaron un año en pacto con el PRI y el PAN, cuando ellos mismos tomaron la tribuna para que en comisiones se aprobara la reforma energética rapidito en la Cámara de Diputados. O sea, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende? Simple y sencillamente, les digo, por un lado injusto y por el otro lado conveniente, y más en periodos electorales. Creo que se vienen elecciones, que se viene el proceso electoral próximamente, ¿no? Entonces, yo creo que ante eso yo le veo por allí ese asunto. Y con respecto al del crecimiento financiero y de la inflación, bueno, yo más bien veo que la medida de la inflación se hace de manera muy, en México, se hace de manera muy mañosa, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque fíjate, sí es cierto, como dice Pejeboya, es especulatorio, claro que es especulatorio. La especulación ha llegado a tal grado que, por ejemplo, así como se le ha encarecido los productos básicos al pueblo mexicano en general, en esa medida han disminuido de valor esos mismos productos cuando los especuladores se los compran a los productores. O sea, que en este sistema político y de gobierno PRI-PAN neoliberal que vivimos, y lambiscones y todo, porque ahí está el PRD metido, aunque le hagan al cuento, en realidad bajo ese sistema, lo que vemos, bajo ese sistema neoliberal, lo que vemos es cómo junto con el crecimiento de los precios hacia el consumidor, hay una disminución, ha habido una disminución de los precios al productor, creando como grandes ganadores a los especuladores. Eso es una realidad. Pero el asunto de cómo se mide la inflación es todavía un poquito más complejo, porque lo que hacen es mezclar la subida de precios que tienen productos básicos con la que tienen productos de lujo que suben muy poquito. Entonces, cuando se saca el promedio, salen con que el numerito inflacionario es muy bajo. Pues, ¿cómo se van a quejar si la inflación es baja en México, no? No, sí, pero el problema es que pues será muy baja la inflación, pero lo que realmente más se consume son los productos básicos para vivir, que eso sí se han encarecido hasta las nubes, gracias a políticas neoliberales que se han encargado de poner en las manos, precisamente de consorcios privados, potentados, nacionales y extranjeros, lo que son bienes que deberían ser garantizados para todos los mexicanos. Esa es la verdadera situación. Lo que, en pocas palabras, hacen gobiernos de países como Venezuela, Bolivia y Argentina, ¿sí?, que se debería de hacer acá, y que acá se hace todo lo contrario, en detrimento de la economía familiar. Y por ende, ¿no?, el crecimiento de la economía especulativa de unos cuantos. Porque dicho sea de paso, ni siquiera son para hacer empresa. Se tienen que valer precisamente de ese sistema político y económico neoliberal, porque no son capaces de veras de llevar una competencia sana, con todo digamos, todo el comercio en general mexicano, que no se vale, porque no tiene esas influencias, que no tiene esos cuates, que no tiene relación política, pero que sí se dedican a hacer empresa en serio. Contra eso no pueden. Por eso necesitan a fuerzas de gobiernos pro-neoliberal, de gobiernos pro-neoliberales, gobiernos en pro del neoliberalismo, más bien dicho, para hacer empresa, para hacer negocios, porque de otra manera no pueden. Necesitan los contratos de gobierno, las licitaciones,
los contratos de las paraestatales, es lo que necesitan para hacer dinero, porque simple y sencillamente no son gente siquiera capaz para llevar a cabo una verdadera empresa, para hacer empresa en serio. Aunque los presentan a esos mismos potentados, los presentan como grandes empresarios, cuando en realidad ni siquiera deberían llamarse empresarios. Bueno, vámonos a comentarios finales y despedida. Quien quiera entrarle, vámonos. No va Marta, ¿no? Marta. Sí, bueno, pues creo que estos dos temas, como lo mencioné, están muy ligados y que, pues bueno, pueden aclararnos de manera muy ilustrativa cómo está este sistema, cómo está configurado, las armas que utiliza, la principal arma que es la mediática, el doble rasero que aplica según el ejemplo que quiera expandir y el ejemplo que quiera aniquilar. Entonces, bueno, creo que es otro ejemplo muy práctico, muy ilustrativo, para que mucha gente se dé cuenta. Si no lo hace, pues bueno, pues ni modo, seguir en esto y tratando de analizar y de criticar y reflexionar y ser un poco un contrapeso, aunque sea pequeño, ante todo esta andanada. Y por otro lado, nada más un apunte, yo creo que ¿por qué nada más esta portada de Peña Nieto fue para las regiones de Sudamérica, de Centroamérica, de África, de Asia? Pues porque conocen, como lo tenemos aquí, conocen esa mentalidad colonizada que han forjado durante años, y pues para que vean el ejemplo de que si también siguen las directrices que les imponga el sistema dominante, si regalan sus recursos, si siguen portándose bien, pues bueno, van a salir en la portada y van a ser aplaudidos por el dueño del mundo, por los dueños del mundo, y entonces pues bueno, los otros se van a sentir muy felices con esas palmaditas y a cambio de espejitos, como siempre ha sido. Y pues bueno, creo que es todo. Muchas gracias, Bote, muchas gracias, PGBoy, por permitirme compartir este espacio, y muchas gracias a los que nos escuchen. Buen dato ese que comentas, ¿no? A final de cuentas, el ejemplo. Recordemos que una de las cosas que desde mi punto de vista influyeron en la aprobación prácticamente rapidísima en los congresos estatales de la reforma energética, recuerden que apenas si aprobaron diputados y senadores la reforma energética, y luego tuvieron el reconocimiento de Peña Nieto. Algo que me llamó la atención, que se hiciera luego, y de repente viéramos cómo hasta en minutos en congresos estatales, pues yo creo que para no quedarse atrás, pues terminaron llevando a cabo esa aprobación super fast track de la reforma energética. Tu comentario final, conclusión, lo que gustes, porque voy adelante. Sí, no, como me contaba con con Videgaray, es que sí es una parte importante de lo que es el aparato del gobierno de Peña Nieto. Está Osorio Chong. De esa foto que tomaron del Time, es una adaptación de una foto donde salen estas dos figuras que menciono atrás de Peña Nieto, y son los entes, yo digo que son los entes intelectuales los que están llevando la maniobra operativa en el gobierno de Peña Nieto. Yo sostengo que estos dos entes son los que están llevando el gobierno, no Peña Nieto. Peña Nieto es un títere, una figura, algo si existe el pop en lo que es el género musical, en lo artista, yo creo que él es un popcorn también del ámbito político. Son seres mediáticos, televisivos, algo espontáneo, algo inflado, y es lo que pasa. Yo creo que hay que recargar de eso, por eso también de la revista, porque yo vi la foto que tomaron y salen estas dos figuras, dije, ¿por qué se le desacredita tanto? No se le da el reconocimiento a Osorio Chong y a Videgaray. ¿Por qué se toma tanto a Peña Nieto? Y en los argumentos que daba esta persona del artículo del Time, pues nada más hizo una crónica simplista de lo que es el gobierno de Peña Nieto, de lo que va de su año, y no habla nada de lo que no dan ni pauta al título para ver si realmente está salvando a México. Es un título muy sensacionalista, y bien como decía Marta, es una imagen hacia el mundo de que miren, si ustedes, los que están sometidos por el aparato mediático del neoliberalismo, si ustedes siguen estas pautas como este tipo,
ustedes van a tener el reconocimiento de la élite mundial para como premio a sus logros o su servilismo, ¿no? Porque yo también lo veo como medio sectario, o sea, no hay que olvidarnos que pues, el ser humano se agrupa en clanes o logias, y esto es algo así. También hay así logias mundiales que tienen ese dominio. No, aquí no quiero entrar más en especulaciones de las teorías de conspiración, pero sí hay una élite mundial que gobierna el mundo, y y esa es una forma de agradecer a los buenos subordinados, ¿no? Y sabemos aquí también que pues, hay una frase que dicen por ahí por el panismo, que el que obedece no se equivoca. Y vemos que pues, le están diciendo a Peña Nieto, no te estás equivocando, vas por buen camino, y es lo que están haciendo ahorita, ¿eh? Y todo esto tiene trasfondos, aunque se enoje el editor porque fue muy atacado por las redes sociales, fue muy refutado y todo. Se salió con el discurso simplista que dan también los políticos neoliberales de derecha, como se vino aquí implementando. Cuando se implementaron las reformas, le decían a la gente, es que ustedes critican, pero no han leído la reforma. Y igual se salió con esa tangente, y creo que yo, como vuelvo a decir, se están cayendo en excesos y la gente no se está tragando esto. Bueno, ya sería todo de mi parte, y agradeciendo otra vez este espacio que nos brinda la gente que nos ve. Ojalá se sume más gente. Realmente pues a mí me da mucho coraje ver que medios derechistas de comerciales tengan más visitas que uno que le echa ganas aquí por tratar de dejar una opinión más clara a la ciudadanía, y tengamos tan pobres visitas. Pero bueno, ojalá que la gente se sume, y nada más no se sume a verlo, también se sume a compartirlo. Sería todo de mi parte, gracias. Nada más quisiera agregar algo sobre la foto de Peña Nieto, más que el artículo, la foto, porque es interesante, porque bueno, Time lo que sí tiene, hay que reconocer pues su amplia experiencia en fotografías, todas las fotografías que han sacado a lo largo de la historia de la humanidad, que ya son testimonios de nuestro tiempo, del ser humano. Pero llama la atención que, bueno, tienen mucha experiencia, son muy cuidadosos. Si se ve bien la fotografía de Peña Nieto en la portada, no sé si sea porque no pueden hacer más, porque no había modo, porque al final la realidad se impone, o de plano es cierta mala leche y así la pusieron expresamente esa fotografía. Pero si se le ve la cara, e incluso todo el cuerpo como está posando, que quieren darle un aspecto sofisticado, de elegancia, pero se le ve la cara, se le ve el exceso de maquillaje, una sonrisa forzada, parece un muñeco de plástico, y no sé si eso querían mostrar, o digo, la realidad se impone porque es un muñeco de plástico que les está haciendo lo que ellos quieren, los que lo están moviendo de atrás, su títere, o de plano, pues eso es lo que querían mostrar, que pues sí, ese es su títere, porque se ve sumamente artificioso, sumamente de plástico, y como un títere. Entonces, pues bueno, no les quería apuntar eso. No, pues ahí sí como quien dice, hay que reconocerle honor a quien honor merece, ¿no? Una foto realista, bueno, pues sí la pusieron, de acuerdo a lo que dices, ¿no? Bueno, pues bueno, yo nada más quiero comentarle a Pejeboy que no contrario lo que él dice, en el sentido de que, bueno, pues digamos que los meros de toda esa estrategia de gobierno de Peña Nieto, no dudo yo que sea Osorio Chong, por el carácter, y digamos Luis Videgaray en términos estratégicos. Yo a lo que me refería, Pejeboy, era de que este tipo de planteamientos de reformas, que ya se aprobaron lamentablemente para los mexicanos, este tipo de planteamientos los vienen haciendo esos organismos financieros mundiales, también la OCDE, Banco Mundial, todo ese tipo todas estas reformas no son otra cosa más que lo que desde hace mucho han querido todos los potentados y los consorcios nacionales y extranjeros de este país, nacionales y extranjeros, obviamente extranjeros del otro de allá, sobre todo estadounidenses. Pero o sea, obvio que la estrategia sí es cosa de un planteamiento que sí está llevando obviamente la gente que está con él. Por eso repito, o sea, nada más agarrar y poner a él es por un lado injusto y por el otro lado desde mi punto de vista conveniente. Y bueno, pues ahí está. Si no hay alguna réplica ni nada para dar por concluido el programa. Pues sí, no, yo me refería porque la foto se hizo una edición y se quitaron estas dos figuras de la foto, Yo lo decía por esa parte. Y yo, como dije también, estoy consciente de lo que dices y conforme con lo que dices, de que hay un gran grupo, Claro. Hay un gran grupo, un mar de grupos
de intereses nacionales y extranjeros que están implementando estas reformas, y estas leyes y este tipo de gobierno. O sea, pero yo lo decía por la foto, sí coincido contigo, realmente hay un mar de gente que está detrás de todo este tipo de leyes, y pues vemos que que realmente están usando la figura mediática de Peña Nieto convenientemente. Y también puede ser también que porque pues, cuando llegue el momento, porque realmente estas reformas son tan atroces al pueblo, cuando reviente esta figura pública, es también, como bien decías tú, es fácil para el PRD, PAN, PRI, hasta mismo PRI, deslindarse y encasillar todo ese mal que se hizo en una sola persona, como se ha hecho con Calderón, como se ha hecho con Vicente Fox, como se ha hecho con Cedillo, con Salinas y todo, desde hace muchos años, con estas figuras presidenciales, pero nunca se ataca. Por eso también quería resaltar eso, que no se ataca y no se denuncia a todo ese grupo, aunque tienen muchos nombres, algunos no los conocen, nosotros sí los conocemos, pero hay que decirlo. O sea, realmente esa era mi intención, decir que hay un grupo, que esto no nada más es de una sola persona, que tampoco nos centremos en una sola figura, y que también es una figura que le han centrado mucho el odio en la gente que está opositora a este gobierno. O sea, yo veo que mucha gente en las redes sociales se burla, le critica que es ignorante, idiota. Sí lo es, yo no lo niego, pero ¿quién es más ignorante, más idiota? ¿Él por prestarse a eso, o nosotros por permitir que llegara al poder? Eso es una reflexión que muchos mexicanos debemos de tener, y no nada más burlarnos así simplista y burlonamente de Peña Nieto. O sea, porque ¿quién es más idiota? Lo vuelvo a reiterar, el que dejó que un idiota gobernara, o el idiota que está gobernando. O sea, prácticamente ese es mi sentido, y hay que ver todo esto con mucho análisis, lo que hacemos nosotros aquí. Y eso espero que la gente lo haga y que también comparta esto, porque pues, yo también ya me estoy cansando de que pues, esto nada más lo estamos hablando entre pocos, cuando es una verdad que debe ser entre muchos. Bueno, es lo que quería comentar, ya para terminar. Ya nomás para eso quiero nada más puntualizar un detalle. Sí es cierto, y a mí también lo he comentado otras veces, yo creo que este tipo de, no porque lo haga el bote de tiradero, sino realmente este tipo de espacios de opinión y debate y de análisis ciudadano debería tener más aceptación y más difusión de los ciudadanos. Pero sí, nada más quiero subrayar de que sí ha estado dándose, sobre todo a raíz de octubre a la fecha, un crecimiento en la audiencia de Yo Libremente Opino, que me parece muy bueno nada más resaltar. O sea, sí ha ido creciendo este programa, hace falta mucho, como tú bien dices, pero bueno, a final de cuentas creo que este programa de Yo Libremente Opino pues está creciendo lo que me parece que debe, y que merece crecer al ritmo que va creciendo, porque también a ese mismo ritmo la gente se va dando cuenta precisamente de en qué lugar, por muy modesto que sea el trabajo que se realiza, pues donde de veras se le está hablando, pues desde mi punto de vista con la cabeza, ¿no? Con el cerebro y con el corazón, ¿no? A la hora de hacer un análisis ciudadano, ¿no? Y bueno, yo nomás concluyo con eso y subrayando que bueno, pues no las cosas que lleva a cabo un gobierno no son cosa de una sola persona, de un solo político o de un solo líder. Hay mucho detrás, y simplemente desde mi punto de vista en el ámbito político, los mexicanos deben, y esto lo quiero decir de volada, los mexicanos estarán sometidos a muchas imposiciones que se han hecho ley gracias al PRI y al PAN en este país, más ahora con las reformas. Pero hay algo que no está hecho ley, y es precisamente el control que de manera organizada pueden tener los mexicanos de su mercado. El que controla el mercado en un país puede controlar lo que sea en ese país. Y esto vale la pena señalarlo. ¿Por qué? Porque la manera en la que los mexicanos pueden controlar el mercado es organizándose para dejar de consumir lo que los que ahora controlan el mercado, ¿sí? Precisamente saben que los mexicanos van a consumir a fuerza. ¿Sí? Saben cómo pueden convencer a los mexicanos vía ego a que sigan utilizando mejor el coche, su auto,
aunque sea para ir a comprar verduras al mercado, en vez de agarrar y utilizar transporte público. ¿Por qué? Porque saben que el ego de los mexicanos es tal que lo van a hacer con tal de verse mejor que el vecino. Si los mexicanos aprendemos a actuar distinto de lo que las élites esperan que actuemos, en esa medida los mexicanos irán controlando el mercado. El día en que la población controla el mercado, ese día no habrá ni poder financiero ni poder político que pueda detener lo que el pueblo demanda, lo que el pueblo pide. La mejor manera de controlar el mercado es obligar, mediante el consumo racional e inteligente por parte del mismo pueblo, obligar a que se imponga la ley de oferta y demanda por encima de las leyes que en materia económica han impuesto y sigue imponiendo el PRI y el PAN. ¿Cuál es la manera? Dejar de consumir. Hasta el momento, no hay una ley que obligue a los ciudadanos a consumir gasolina. Sé que hay gente, como me lo han escrito, oye, no, pero pues yo por mi trabajo, ¿de acuerdo? Pero pues por tu trabajo consumirás, pero puedes, en otros ámbitos de tu vida, no hacer el caldo gordo de consumir gasolina. La gasolina en México es un mercado, vaya que sí, muy rentable y para muchos que tienen que ver con intereses creados. Y en esto estoy abarcando hasta los intereses que tienen que ver precisamente con los ganones de que se importe la gasolina, que son precisamente los que exportan la gasolina hacia México, allá en Estados Unidos. Así es que, señores, aprendamos los mexicanos la importancia de controlar el mercado y que está en nuestras manos hacerlo mediante la imposición por parte del pueblo, mediante un consumo racional e inteligente, que se imponga la ley de oferta y demanda, que es la que terminará de veras por generar la presión necesaria para los cambios que tanto demanda el pueblo mexicano. Con esto me despido, me doy gracias al buen Pejeboy, a Marta por habernos acompañado en este programa de análisis de Yo Libremente Opino, y bueno, a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, mañana los espero en el video comentario que corresponda. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, esa es la mejor arma contra la manipulación. Nos estamos viendo, amigos, pásenla chévere, compartan en sus contactos de email, Twitter y Facebook este programa, y no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Que tengan todos buena noche y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com